Buenos días, mi nombre es Jason Contreras, soy su profesor. Hoy vamos a hablar como tal de las generalidades del sistema óseo. Entonces vamos a empezar como con tal, pues yo ya había hecho una explicación, pero tuve un problema, entonces todo está rayado como tal. Pero lo que quiere decir es que cada parte del hueso en esta imagen tiene un corte longitudinal que está ahí entre A y B. En el B lo que vamos a ver principalmente va a ser la médula ósea, que es lo que está encerrado aquí en rojito, aquí en toda esta parte de rojo. Eh, que cada hueso va a estar compuesto por una epífisis, una diáfisis que está en la mitad del hueso como tal, y una metáfisis, que es la que divide la diáfisis con la epífisis. Hay que tener en cuenta que va a tener cada hueso una epífisis tanto proximal como distal, igual que metáfisis proximal y distal. Bueno, en accidentes óseos como tal, vamos a aclarar unas duditas, unas preguntas como tal. Y son como tal unos 19 o 20 términos que hacen parte de accidentes óseos. Entonces, como primero, tendremos las escamas, que se le dice a la porción del hueso plano que cubre o solapa una porción de otro hueso igualmente plano. Protuberancias, que es la parte saliente o el abullamiento de forma más o menos redondeada, que en este ejemplo sería la abuela timpánica. Como láminas, que será como la parte delgada y plana de los huesos, de los cartílagos, tejidos y membranas de los seres orgánicos, seres vivos. Las crestas, pues que es la elevación del parte del hueso que recorre forma longitudinal y prominente de superficies planas. En este ejemplo, pues se supone que es una escápula, no una escápula, no, sino que pena un coxal, un hueso coxal que está dividida por ilion, por isquion y por pubis. Entonces sabemos que la parte proximal del hueso coxal está compuesta por una cresta, que es la cresta ilíaca o cresta del ilion, que es la que está aquí encerrada en negro. Como otros términos serían como tal las fosas, que es la depresión que existe en la superficie de algunos huesos. Los canales, que son estructuras provistas de uno o varios agujeros de entrada y asimismo de salida, que por lo general protege o envuelve y permite el paso de líquidos, que sería un ejemplo del canal nasolacrimal. Incisuras, que es como un corte, una escotadura, listo, sería como tal como una depresión, principalmente en el borde de un hueso o de otra estructura. El surco, que es una cavidad superficial de presión longitudinal superficial, angosto y prolongado, que sería un surco donde se acomoda el nervio troqueal, como tal un ejemplo. En agujero foramen, que es la abertura más o menos redonda de algunas superficies óseas, cuando posee una presión alargada se le llama canal, que es agujero infra y supraorbitario, como tal un ejemplo. En tubérculos o tuberosidad, que es abultamiento irregular en el extremo de algunos huesos. Eminencias, pequeña natural en un hueso o en otra parte. Fisuras, que sería la separación alargada poco profunda que se da en el hueso o entre algunos huesos de la cabeza generalmente y está provista de poca o ninguna movilidad. Es donde va a ser como tal un punto de anclaje. En el meato, que es un orificio o conducto del cuerpo. En el arco, que es una porción que tiene de una curva ósea. En este caso, el arco cigomático está formado por las apófisis cigomática del frontal temporal y cigomático, que sería el malar. En este también podría ser como un ejemplo, hablando del coxal, el arco del pubis, si no estoy mal. O es arco del pubis o es arco del isquio. Creo que es desde el pubis como tal. Apófisis, ya como para terminar, que es como el crecimiento o progresión de un órgano, que lo vemos principalmente en las vértebras. En el borde, que es la línea que limita la parte exterior o más alejada del centro de una estructura ósea. El seno, que es espacio abierto o vacío en determinados cuerpos óseos. En un ejemplo será un seno paranasal. Impresiones con una forma dibujada de una superficie en una superficie y la circunvolución, que es cada uno de los relieves de la superficie exterior del cerebro, separa unas de otras, surcos llamados incisuras.
Ya como tal en esta imagen, vamos a señalar, pues ya están señaladas como tal las estructuras óseas palpables en esta imagen de esta especie que es un equino. Entonces, en el 74 podríamos decir que es ¿qué? Las alas del Atlas. El 75 que son las apófisis transversas de las vértebras cervicales. El 82 que es como tal el 82, 81, 83. Bueno, el 83 como tal hace parte solo del, de todo este hueso como tal que estaría como tal acá delimitado, que era parte de la escápula del 83. Aquí como está delimitado como tal el hueso, la escápula, está ya en toda la mitad de lo que sería el 84, la tuberosidad de la escápula. En el 77 eh, tenemos las apófisis espinosas de las vértebras, en este caso serían torácicas del equino. Aquí en el 80, que sería la última costilla, el 79, que sería como tal el cartílago costal, el 90, que sería punta de cadera, 92, punta de anca, y el más externo es la punta de nuca. El 93 sería el tercer ¿qué? Trocánter, si no estoy mal, sí, si no estoy mal, que es del fémur, que ya es parte del fémur. Y acá el 94 sería la rótula. Si nos vamos acá, más externo como tal, ya como tal al miembro torácico, tenemos que en el 85 va a ser un accidente óseo del húmero. En el 86 va a estar el tubérculo supraglenoideo del, del húmero como tal. En el 87 es la tuberosidad deltoidea del húmero. En el 88 que es el epicondilo lateral del húmero. En el 89 que va a ser la tuberosidad del olecrano. Y ya para finalizar, que sería como tal el 78, que sería el cartílago sifoides del esternón, o el esternón como tal. Aquí como tal, el 82 sería como tal como una costilla, hasta sería como una costilla vertebral, 81. Y en el 83 ya sería parte de la escápula. Aquí como pues vamos a dividir los tres tipos de esqueleto. eh, que principalmente se divide en axial, apendicular, en axial, apendicular y visceral. El axial que hace parte del cráneo, vértebras, costilla. Y otra esta parte. Ya como tal el apendicular que hace parte como tal de las extremidades, que son las que le van a proporcionar ese movimiento al animal, que se están divididos por miembro pelviano en este caso, torácico y en este caso miembro pelviano. Y ya como tal el visceral está compuesto por el aparato ioides, el hueso de cardis de los ovinos, si no estoy mal, y el hueso del pene de los bovinos. Y más, pues obviamente, como su nombre lo indica, va a cubrir como tal esas partes, esas vísceras de todos los animales.
Em, bueno, aquí en huesos del esqueleto axial o axial, pues ya les había dicho que era como tal, lo que va a rayar en negro, que sería parte del cráneo, las vértebras cervicales, torácicas, lumbares, sacras y coxales del animal. Aquí aquí en los huesos del esqueleto apendicular, como tal, estaría dividido en miembro torácico y pelviano. Y está dividido en el miembro torácico por escápula, ya por acá, el húmero, radio y cúbito, carpo, metacarpo, sesamoideo y las tres falanges. Y en el miembro pelviano está compuesto por el hueso coxal, el fémur, que es el hueso más largo, la rótula, tibia peroné, tarso, metatarso, sesamoideos y las tres falanges como tal. Aquí como tal en la siguiente imagen es como las diferentes especies como tal, las diferentes especies, y lo que va a cambiar es el número de vértebras, tanto cervicales, pues como tal no van a tener en estas especies diferencias, pero sí van a tener en torácicas, en lumbares, en sacras y en coxales. Entonces, en ovinos se podría decir que está compuesta en porcino, qué pena, está compuesta por 7 cervicales, 14 torácicas o 15 torácicas, 7 lumbares, 4 sacras y de 20 a 23 coxales. En el caso del bovino, está compuesto por 7 cervicales, 13 torácicas, 6 lumbares, 5 sacras y de 18 a 20 coxales. En el parte del canino, va a tener 7 cervicales, 13 torácicas, 7 lumbares, 3 sacras y de 20 a 23 coxales. Bueno, aquí como vemos en la imagen, eh, está dividido pues principalmente por dos animales. La parte A de la imagen A sería un canino y la parte B que sería un porcino. Este lado estaría una vista lateral derecha. Y pues vamos a empezar como ya están nombrados, ya los había nombrado, el incisivo, el nasal, el maxilar, el frontal, el parietal, el occipital, el lagrimal, cigomático y acá al fondo estaría como tal el palatino. Que es lo mismo en estas especies. Aquí lo que cambia pues es los animales como tal, que ya son bovinos y en este un equino. Sigue siendo las mismas estructuras como tal de la imagen pasada, que sería occipital,
frontal, frontal, incisivo, nasal, la mandíbula, incisivo, occipital. El fondo estaría el palatino. Y ya para finalizar en esta imagen, pues tenemos los 5 huesos del cráneo, que pues, en este caso sería la mandíbula, el maxilar, el incisivo, el nasal, el frontal, el occipital. En este caso estaría el parietal que sería por otro lado. Eso sería todo. Ya para finalizar sería hacer una última pregunta. Las estructuras palpables. Sería que me dijeran cuál sería la 91. ¿Cómo se le Punta, llamaría? ¿Punta de qué? punta de nalga. Bien, bien, bien. Eso es todo. Listo, entonces eso sería todo y muchas gracias.